Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Javier Arévalo Vela, quien es juez supremo titular, integrante además del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El tema a tratar el día de hoy es precisamente el hostigamiento sexual laboral. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Doctor, me interesa primero empezar por algo que parece muy elemental, pero a la hora de aplicar el derecho o incluso la propia víctima, no sabe distinguir exactamente cuál es la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual. Bien, el hostigamiento sexual y el acoso sexual en el derecho comparado y en la legislación ha estado confundida, pero hoy en día esto ya no es así. En nuestra legislación está bien claro que el hostigamiento sexual es una conducta de naturaleza administrativa o laboral y el acoso es una conducta que tiene relevancia penal. Nosotros en lo que vamos a hablar es sobre el hostigamiento, o sea, no sobre el tema penal, sino más bien por el tema del trabajo. ¿Qué pasa cuando en el trabajo eres víctima de hostigamiento sexual? Un comportamiento de hostigamiento sexual laboral que, como bien nos explica, tiene un proceso, entiendo, administrativo, ¿puede terminar en una demanda penal? Sí, puede terminar en una denuncia penal en la medida en que se adecue a las figuras que establece la modificatoria al Código Penal, ¿no? Es más, muchas veces lo tiene, ¿no? La continuación de la sanción administrativa o laboral puede ser el tema penal, ¿no? Porque muchas veces con estos documentos se formula denuncia penal. ¿Cuáles son esos comportamientos que una persona puede identificar como conductas sexistas o conductas lesivas que atenten justamente contra su integridad personal y que constituyen comportamientos de hostigamiento sexual laboral? Sí, en el hostigamiento sexual laboral debemos distinguir dos tipos de conductas, las de contenido sexual y las de contenido sexista. Las de contenido sexual son quizás las más evidentes, ¿no? Por ejemplo, pues los silbidos, las palabras, los gestos obscenos, ¿se entiende? Incluso la ley habla de miradas lascivas, tocamientos, frotamientos. Sería bastante largo de explicar. En cambio, las conductas sexistas a veces es lo que menos entendemos. A veces escuchamos que alguien pues dice, ¿por qué, por ejemplo, esta mujer maneja carro, ¿no? Si debería estar dedicada a la cocina? Eso es un comportamiento sexista. Y a veces en el trabajo también consideramos que las damas, cosa que no ocurre en el Poder Judicial porque nos preside una dama, se les considera que ellas no podrían ejercer cargos. Y la pregunta es ¿por qué? Ese razonamiento es una conducta sexista y a veces se manifiesta pues en comportamientos abiertos, en decirlo, en publicarlo. Entonces queda claro que la conducta de connotación sexual es fácil de conocer, pero a veces las mismas damas viven la conducta sexista y no lo reparan como tal. Hay una dificultad para reconocer cuáles son estos comportamientos. La sociedad lo banaliza, lo ha normalizado a tal extremo que las víctimas no se sienten víctimas porque no lo reconocen, no lo ven. Por ejemplo, a veces hemos visto los famosos piropos, entre comillas, eso pues está totalmente desfasado. Los silbidos, los guiños, ¿no? Y a veces hasta uno piensa que, la dama piensa, mejor dicho, y quizás la sociedad que, bueno, pues un gesto de cortesía, ¿no? Pero estos gestos de cortesía no son tales, ¿no? Tienen otra connotación. Es más, nosotros hemos visto que en nuestro país, bueno, ahora con la pandemia ya no, estos famosos saludos con beso, ¿no? Yo creo que muchas veces son forzados. Usted habrá visto que alguna vez pues la persona apenas te conoce ya te está dando un beso, ¿no? Y nosotros sabemos si esa persona pues quiere ese comportamiento, ¿no? En todo caso, no lo asimilan y lo seguimos manteniendo. Entonces, ¿dónde está la clave? En reconocer. Lo que no me gusta y lo debo decir, y si es que es algo que merece denunciarse, sanción, pues hacerse. ¿Puede considerarse entonces el hostigamiento sexual como un comportamiento de violencia de género? Sí, un comportamiento de violencia. Definitivamente es un acto que en sus grados más fuertes
llega pues a perturbar psicológicamente a la persona, le causa una lesión en su dignidad, ¿no? Y en los casos más graves pues afecta su trabajo, le afecta psicológicamente y es algo que no podemos permitir. Ahora, generalmente este comportamiento de hostigamiento sexual se produce entre pares o hay una relación de poder. Es decir, jefe, subordinada o subordinado también. No, se admiten varias posibilidades. Le explico esto porque es muy interesante lo que está. Mayormente conocemos la de jefe a subordinado, ¿no? Pero también se presenta, en algunos casos, con el consentimiento de los jefes, que personas de menor jerarquía hostilicen, pero basándose en la consideración que les tiene el jefe. Entonces yo soy de confianza del gerente, por decirle, entonces fastidio a la secretaria, pues no, porque sé que el gerente me va a respaldar, no me va a pasar nada. Y eso sí es muy grave, porque hay muchas personas que dirían, pero ¿cómo me vas a hostilizar, por ejemplo, el chofer? ¿No? Si el chofer no tiene poder de contratarme, no. Pero es el chofer del presidente del directorio, por ejemplo. Ya cambió la cosa, ¿no? Porque es el hombre que le hace los encargos, que lo conoce, que está cercano a él y se vale esa influencia. Entonces, las personas, sobre todo las damas, que son las que mayormente son víctimas de estas conductas, deben denunciar porque el jefe también es responsable. Él no puede avalar conductas de naturaleza de hostigamiento sexual o sexista. Doctor, usted es un hombre del derecho y sabe que en el tema de derecho son importantes las pruebas. Entonces, si viene una víctima y dice, me han silbado, o me han mirado, o me están mirando de una manera que no corresponde y me hace sentir incómoda, ¿cómo lo demuestro? Ya, el tema probatorio es bastante difícil, yo lo entiendo y como juez, pero para eso también la persona tiene que recurrir a todos los medios que se puede. Por ejemplo, hay testigos, hay mensajes de texto, hay situaciones que se presentan, ¿no? Entonces, y por supuesto quien investiga esto tiene que ser bastante hábil para poder obtener la prueba, porque si por ejemplo supongamos a una dama, alguien le dice un improperio, piropo, yo diría un improperio, porque eso no se debe decir, y escuchó otra persona, ¿no?, que también trabaja en el mismo centro de trabajo, cuando se haga la investigación se le llamará a esta persona y se le pedirá que dé su versión. Pero hay que saber preguntar, ¿no? Bueno, las técnicas las manejamos muy bien los jueces, pero también los jefes de recursos humanos, para sacar y cruzar información. De acuerdo a información que ha publicado el Ministerio de Trabajo, ha señalado que el año pasado, 2020, han recibido aproximadamente 2 denuncias diarias de mujeres que decían haber sido víctimas de hostigamiento sexual laboral. Pero hay un subregistro, doctor Arévalo. Claro, hay una cifra negra, ¿no? Muchas mujeres no lo denuncian porque lo primero que usted dice, la prueba, o también entran en una situación de temor. Si yo lo digo, me van a separar del trabajo, me voy a quedar sin trabajo, me van a cambiar, ¿no? Entonces, por eso es que la ley garantiza, eso muy pocos saben, que si una persona que ha hecho esta denuncia es despedida, tiene el derecho a demandar la nulidad del despido y de obtener una sentencia favorable, ser readmitida en el empleo y que se le paguen las remuneraciones dejadas de percibir. Entonces no debe haber ese temor. ¿Cómo es el comportamiento que deben tener las instituciones públicas y por supuesto las empresas frente a este tema? ¿Se tiene que crear, por ejemplo, algún tipo de comisión interna a donde las personas que se sientan vulneradas en sus derechos puedan acudir? Sí, debe tener un comité referido al acoso sexual, al hostigamiento sexual, y sobre todo ser receptivo. No podemos quedarnos en la idea de que, bueno, es una broma, es un halago. No, usted es la que decide, como dama, si es un halago, si es una broma o si le incomoda, ¿no? Y si usted le incomoda, pues deben escucharla, ¿no? De repente, no le digo que van a despedir a la persona, porque las sanciones van desde la amonestación hasta el despido o destitución si es sector público, pero al menos pues a una persona de repente que la ha silbado a una dama o le ha dicho alguna cosa, pues la pueden amonestar, ¿no? Y ya le va a quedar experiencia que para la próxima le va a ir mal, ¿no? Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Y las mismas víctimas o personas que se consideren víctimas de esto deben rechazar estas conductas en el acto y hacer la correspondiente denuncia, ¿no?
Ahora, ¿es únicamente una mujer puede acudir a este comité contra el hostigamiento sexual laboral? Le pregunto esto porque a veces la víctima es efectivamente una subordinada y de pronto denuncia, no sé, al dueño de la empresa. ¿Cómo garantizar la imparcialidad dentro de la propia empresa? ¿O es que existe algún mecanismo para acudir, por ejemplo, de manera directa al Ministerio de Trabajo o al propio Poder Judicial? En realidad, la persona que se sienta así puede demandar el cese de hostilidad, lo emplaza primero con una carta notarial, que no es indispensable, pero yo creo que es necesario, y si no, el Poder Judicial en una demanda de cese de hostilidad puede declarar que cese esta hostilidad, o también puede considerarse despedida y demandar la indemnización por despido, ¿no? Entonces, la protección existe. Lo que pasa es que a veces tenemos ese temor y tenemos una idea que los jueces no vamos a amparar esto, ¿no? Se piensa, malamente por supuesto, que los jueces son machistas, que son parcializados con el empleador o cosas por el estilo, y eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces dicen, no, voy a ir, pero voy a perder mi tiempo, voy a perder dinero, voy a pagar abogado, entonces lo dejo ahí, y eso creo que debe desaparecer de la mentalidad. Vamos a hacer una pausa y tras ella vamos a continuar conversando con el doctor Javier Arévalo, quien es además juez supremo titular e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre el tema de hostigamiento sexual laboral. Volvemos. Bien, continuamos conversando con el doctor Javier Arévalo sobre el hostigamiento sexual laboral. Doctor, yo quisiera saber cuál es la política que se tiene frente a este tema desde el Poder Judicial, entendiéndose además que por primera vez en toda la historia del Perú tenemos una presidenta mujer de este poder del Estado. Bueno, de todo decirle que nuestra política como institución es de total rechazo y condena a estos comportamientos. La señora presidenta ha sido muy clara en esto y creemos que todo comportamiento de esta naturaleza debe ser sancionado y, por cierto, no debería existir en el Poder Judicial. Ahora, me quiero remitir a una casación del año 2013, que usted la vio, es una casación del Santa, y que entiendo constituyó el primer precedente de la Corte Suprema de Justicia justamente sobre el tema de hostigamiento sexual. Efectivamente, el tema de hostigamiento sexual me tocó a mí ser el juez ponente en esa oportunidad y lo hemos tratado en esa época. Lamentablemente la legislación ha cambiado, sin embargo esa sentencia tiene algunos aspectos doctrinarios que pueden aún hoy en día servir de inspiración, y fue un caso donde se desestimó el reclamo de un acosador, ¿no? Que en ese entonces era indistinto hablar de acosador o de hostigamiento, ¿no? Porque no estaban bien definidos los términos. En todo caso, el Poder Judicial, cuando han llegado estos casos, los ha manejado de una manera realmente imparcial, con conocimiento, ¿no? No es que no los hayamos tratado como debe ser. Lo que sucede es que no llegan los casos, o muy poca gente recurre a la vía judicial. Porque las mujeres tienen miedo de denunciar, tal vez. Posiblemente las damas tienen miedo pues, de que las separen del trabajo, o tienen vergüenza, o había también la sobreexposición, ¿no? La revictimización de la persona, muchas preguntas, a veces preguntas que eran pues hasta un poco perturbadoras, ¿no? Eso en la nueva legislación ha cambiado. Ya no se puede hacer ese tipo de conductas investigatorias que más bien terminan siendo hasta humillantes para quien denuncia. Claro, quisiera regresar al punto, uno de los puntos iniciales, y era que usted me comentaba que una denuncia por hostigamiento sexual, que inicialmente debería verse como un tema de sanción administrativa dentro de la institución pública o de la empresa, puede convertirse en una denuncia penal. Y yo quería preguntarle cuáles son esos considerandos para que eso suceda. Bueno, en realidad en el derecho penal el tema es la tipicidad, ¿no? Si estos comportamientos se adecúan al tipo legal penal, va a ser el Ministerio Público el que decida, ¿no? Porque la persona formula su denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público como titular de la acción penal es el que va a decidir si esto camina o no, ¿no? También tenemos que tener en cuenta algo, ¿no?
por ahí también debe estar la comprensión del problema, porque podría ser que el Ministerio Público no tenga muy comprendido el tema, entendido el tema, y entonces no lo considere de relevancia penal, ¿no? Ese señalamiento que hace me parece importante, Ministerio Público y Poder Judicial, porque muchas veces se confunde o la ciudadanía puede entender que son parte del Poder Judicial, me refiero a los fiscales. Claro, todos son parte del sistema de justicia del país, pero cada quien tiene características muy bien determinadas en un proceso. Claro, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y en todo caso, ante una denuncia de una señora o una señorita que se considera afectada, debe evaluar pues este tema con sus conocimientos y denunciar ante el Poder Judicial para el inicio del proceso penal, ¿no? ¿Qué sanciones se pueden aplicar, doctor Arévalo, a las personas que realizan hostigamiento sexual? Bueno, en la vía administrativa, en el caso de las instituciones públicas o internamente en las instituciones privadas, las sanciones van desde la amonestación hasta el despido o destitución, pasando por la suspensión. Y esto tiene su razón de ser, porque son proporcionales, ¿no? No es que sean una tras otra, porque puede ser la primera conducta y es grave, ¿no? Un tocamiento, por ejemplo. Pero podría ser que una conducta se considere más leve y solo sea una amonestación. Pero lo importante es que se haga. ¿Por qué? Porque ya si a una persona la amonestan, por ejemplo, por una conducta sexual o sexista, es muy posible que esta persona no lo vuelva a hacer, porque ya ve en peligro su centro de trabajo, su puesto de trabajo, ¿no? Pero si lo pasamos por alto, simplemente piensa que a mí me va a pasar algo bueno si es que la toco, si es que la abrazo, si es que la beso. Pero es que no es solo eso. Eso ya son los casos extremos. Pero hay casos que no son extremos, pero que sí son conductas que son atentatorias contra la dignidad de las mujeres, ¿no? Eso es algo que lo vemos. Ahora, también debemos reconocer que puede haber hostigamiento sexual para hombres. Es menos lo que se denuncia, pero puede existir. Por ejemplo, si uno está en su centro de labores y la silban, eso es hostigamiento sexual. Eso es hostigamiento. Quizás sí. Ese hostigamiento no merezca una destitución, pero sí una sanción. Si si un hombre le dice a una mujer algo como, no sé, mujer, déjame explicarte algo con cariño. Eso es un comportamiento, una conducta sexista. Entonces, si la dama se considera que esa forma es agraviante, pues puede reclamarla. Estoy seguro que eso no va a meritar una destitución, pero estoy seguro que va a meritar una amonestación, por lo menos, ¿no? Porque no tienen por qué hablarle de esa manera, porque de cierta manera le están diciendo a usted, como que es, a la dama, mejor dicho, como que es una persona un poco inferior, ¿no? No entiende. Que no entiende. Que no entiende. Que no entiende. Ahora, ¿qué pasa con un hostigador que es reincidente? Yo creo que ahí se deben despedirlo, si es privado, o destituirlo si es público, ¿no? Porque estas conductas no se pueden permitir, porque lo peor que puede existir es que un reincidente se mantenga, ¿no? Si la primera lo suspendieron o lo amonestaron y vuelve a otra y más grave, pues ese señor tiene que irse. ¿Y qué pasa si la empresa o la institución no toma acción? Bueno, en ese caso el trabajador tiene el derecho de ir al Poder Judicial y el Poder Judicial sí va a tomar la acción respectiva. Entonces, en vía laboral, eso tiene la posibilidad de demandar una indemnización, incluso una indemnización de daños y perjuicios, no solo la indemnización laboral, sino también una indemnización de daños y perjuicios que le va a permitir al trabajador tener un resarcimiento económico muy fuerte, que creo que las empresas no van a quererlo estar asumiendo en la medida en que van a tener que cambiar sus comportamientos, sus patrones. Como que ya muchas empresas no permiten esto, Al menos empresas serias, grandes, ya tienen un comité sobre el hostigamiento sexual y tienen políticas claras. ¿Qué es lo que pasa si una trabajadora necesita, por ejemplo, un aumento de sueldo o de pronto alguna promoción dentro de su propio ambiente porque considera que está haciendo un buen trabajo y a la persona a la que se dirige le dice, bueno, sí, es posible siempre y cuando tú hagas determinadas cosas, ¿no? O yo te puedo ofrecer esto siempre y cuando tú hagas determinadas cosas que justamente van en el lado de los comportamientos sexistas o del propio hostigamiento? Yo creo que debería denunciarlo, que debería denunciarlo porque
si es que esto solo puede ocurrir en empresas privadas porque los aumentos de sueldos en el caso del sector público se manejan por normas externas, ¿no? En el sector público el jefe no puede aumentar remuneraciones, quizás sí una promoción, una encargatura, ¿no? Pero en todo caso debería denunciarlo, ¿no? Porque lo que debemos buscar en el sector público, la meritocracia, y que también en el sector privado, pues no se puede admitir este tipo de conductas, es casi una actitud, es una actitud de violencia, aprovecharse de esa necesidad o de ese reconocimiento merecido que tiene la persona y que sin embargo se le pone pues condiciones de este tipo sexual. ¿Se han visto algunos casos que además han sido mediáticos, algunos trabajadores? Bueno, ya hablando de nuestra institución, sí, nosotros somos muy severos acá. Hay casos que incluso ya están en la Junta Nacional de Justicia, porque es la única que puede destituir, de jueces, ¿no? O sea, el Poder Judicial no va a dar ninguna tregua al hostigamiento sexual. No es que por ser parte de la institución, entonces hay un falso espíritu de cuerpo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que pasa es que no le puedo decir nombres por la reserva, pero sí le digo que hay casos que ya están incluso con pedido de destitución en la Junta y ni que hablar otros casos que podemos sancionar en el caso de trabajadores que se ha tomado medidas. Doctor, muchas gracias. No sé si usted quisiera dar un mensaje final. Sí, el mensaje final es que no acepten de ninguna manera el hostigamiento sexual. La política del Poder Judicial y en especial de nuestra presidenta, la doctora Elvia Barrios, es de total respeto a la mujer y también al hombre, porque el hombre también puede ser objeto de hostigamiento sexual. Entonces, el mensaje es ese: no toleren, no permitan, no hay por qué recibir algún tipo de actitud, palabrita o cosa parecida y dejarla pasar, porque si no estaremos cultivando, permitiendo de que se continúe hacia conductas de hostigamiento sexual más graves. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Javier Arévalo, juez supremo titular, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acompañándonos en esta edición de Diálogos Jurídicos. Vamos a regresar en otra oportunidad también con otro tema interesante y de servicio a la comunidad. Gracias.